más fuerte es la unión, afuera es la unión. Campo de pluralismo de arena, dale por Venezuela. Y en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la verdad es la unión. Muy buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del mercado municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Queridos amigos, lamentablemente la noticia con la que tenemos que iniciar nuestro programa de hoy es que continúa, se profundiza la operación política que tiene en marcha el gobierno nacional con fines estrictamente electorales, orientada a tratar de repolarizar artificialmente el país. Una operación que tiene dos filos. Por un lado, busca tratar de reagrupar a su base, a su renuente base. Recuerden ustedes que hoy por hoy los puntajes del candidato Nicolás Maduro están muy por debajo de los puntajes históricos del PSUV, es decir, están por debajo del lecho de roca de la votación del PSUV. La votación del PSUV suele ubicarse entre el 19 y el 24%, digo, sus mínimos históricos. Hoy, al parecer, los puntajes del candidato Maduro están muy por debajo de eso. Entonces están intentando reagrupar a su base y como no pueden hacerlo a partir del liderazgo, del carisma del candidato, porque no lo tiene, ni de las virtudes de la gestión de gobierno, porque tampoco existen, entonces piensan recurrir o están recurriendo a la vieja trampa polarizadora, al viejo truco de la polarización. Sin embargo, hasta ahora al parecer no ha dado resultado. Sí, tomamos como indicador, por ejemplo, lo escuálido de las concentraciones y marchas oficialistas. Sin embargo, bueno, insisten, pues, la operación polarizadora tiene un filo básicamente represivo. Continúa la búsqueda y detención de ciudadanos cuyo único delito es ser dirigentes de la organización 20 Venezuela y ser coordinadores regionales de campaña de la candidata María Corina Machado. Ya son 3 los coordinadores de campaña de María Corina Machado detenidos y, por cierto, no hay información acerca de su paradero. La otra vertiente de este proceso represivo tiene que ver con el tema militar. Ya decíamos ayer cuando entrevistamos a la periodista Sebastiana Barraez, el anuncio de ayer era un anuncio muy extraño, el anuncio hecho por el general en jefe Vladimir Padrino. Hablaba de un acto solemne de degradación y expulsión de la Fuerza Armada de unas personas, pero no decía ni quiénes eran, ni cuántos eran. Un anuncio ciertamente extraño. Bueno, esas interrogantes se dilucidaron en el día de hoy. Hoy la cuenta de comunicaciones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa, da un listado prácticamente de los oficiales y el cuerpo de tropa profesional, los individuos de tropa profesional que fueron objeto de esta medida de degradación y expulsión. Por cierto, la defensora de derechos humanos Tamara Sujú, ella misma, por cierto, objeto de una orden de aprehensión por parte del Ministerio Público, hizo algunas revelaciones importantes sobre lo que habría ocurrido en este acto. De acuerdo al diario Tal Cual, dice: la defensora de los derechos humanos Tamara Sujú dio detalles sobre el acto de degradación de 33 militares de la Fuerza Armada Nacional que se llevó a cabo el martes 23 de enero. Denunció que a todos los acusados
los obligaron a desnudarse, incluyendo a 2 damas que formaban parte del grupo, y a cambiar en un patio, y a cambiar de uniformes en un patio frente a todos los asistentes a ese evento, entre otras irregularidades. Otra de las personas que ha fijado posición sobre este tema es la directora, la presidenta de la organización no gubernamental vinculada con el tema militar, mejor dicho, la organización no gubernamental bandera en nuestro país en el tema militar. Esta organización es Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional y su directora es la doctora Rocío San Miguel. El diario Tal Cual también nos reseña la posición hecha pública hoy por esta ONG. Dice así el titular: Control Ciudadano exige al Ministerio de la Defensa que explique expulsiones de 33 efectivos militares. La presidenta de Control Ciudadano indicó que se desconocen varios aspectos sobre estas expulsiones, pues no se ha hecho pública la sentencia que acuerda la pena accesoria de expulsión de la FAN y el tribunal que la emite, así como el componente al que pertenecen los exmilitares. La organización Control Ciudadano exigió este miércoles 24 al ministro de Defensa, encabezado por el general en jefe Vladimir Padrino López, que explique las motivaciones para las expulsiones y degradaciones de al menos 33 efectivos militares de distintos rangos por supuestamente estar involucrados en planes conspirativos. La ONG pidió al ministro de la Defensa que se cumpla con los extremos legales y publique la sentencia en la prensa nacional de cuáles fueron los actos de traición a la patria que hayan podido cometerse. Tenemos en línea precisamente a la doctora Rocío San Miguel para que comparta con la audiencia los detalles de esta posición hecha pública hoy por la organización que preside. Rocío, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Por favor, danos el panorama completo de cuál es la preocupación que tiene Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional a propósito de este evento ciertamente desusado. Buenas noches, te escuchamos. Sí, buenas noches, Chuo. Gracias por lo... Estamos muy preocupados en realidad, en general, por todo lo que se ha venido señalando en torno a lo que ha ocurrido en la Fuerza Armada Nacional, en palabras del propio presidente de la República, del ministro de la Defensa, cuando en estos días previos ya indicaron un escenario por parte del propio fiscal general de la Nación, un escenario en el que se daba cuenta de 5 conspiraciones que han ocurrido, 4 de ellas a lo largo del 2023 y una de ellas que se llevaría a cabo el 1 de enero. Doy este contexto porque es muy importante. El país no había tenido noticias de estos hechos y eso significó una alerta en términos de lo que es el control jurisdiccional. Cuando se acusa un delito tan grave para la seguridad de la nación, nos preguntamos inicialmente, bueno, ¿dónde estaban detenidas estas personas? ¿Qué tribunales estaban llevando la causa? Etcétera, etcétera. Ahora bien, la sorpresa ha sido el día de hoy, cuando se ha dado a conocer un comunicado en el que se da cuenta de los nombres y apellidos de 33 efectivos militares de la Fuerza Armada Nacional que son degradados y expulsados de la institución. Un general de división, 17 oficiales superiores, entre coroneles, tenientes coroneles mayores, 8 oficiales subalternos en los grados de tenientes y 7 efectivos de tropa profesional. Hasta allí, digamos, un anuncio que no se compadece con una obligación que establece el Código Orgánico de Justicia Militar, que es que se produzca una sentencia emitida por un tribunal militar en el que se establezca como pena accesoria la degradación y la expulsión. Parece que a alguien se le olvidó llenar los extremos que exige el Código Orgánico de Justicia Militar, y si no se ha olvidado, hay que recordarle al ministro de la Defensa que tiene además que publicar la sentencia como manda el Código Orgánico de Justicia Militar en la prensa nacional. ¿Y esto por qué es importante, Chugo? Porque hemos visto con mucha preocupación a lo largo de los años cómo se abren juicios que nunca producen sentencia, cómo penden en un hilo de tensiones por largo tiempo, en donde se dan audiencias
por muy largos periodos sin producirse la sentencia. Pero hay un detalle: para proceder a la expulsión de degradación se precisa una sentencia. Y en este caso tiene que ser cerrado el juicio. Y esto, por lo menos, no ha sido conocido por el país entero. Son los mecanismos que se crearon en el Código Orgánico de Justicia Militar precisamente para proteger la institución de los vicios políticos, porque tiene que entenderse que estos casos de expulsiones y degradaciones son penas accesorias para delitos políticos como el de traición a la patria, y para evitar la tentación para los mandatarios de acusar sin que se lleven adelante los juicios y el debido proceso, que es lo que parece que estuviese ocurriendo en este momento. Tampoco se han conocido a qué componentes pertenecen estas oficiales, cuántos de estos están detenidos y cuántos de estos se encuentran con requisitorias o con órdenes de captura. Nada de esto se ha informado al país, y hay que recordar siempre que la Fuerza Armada Nacional es un bien público de la nación. Cada bolívar que cuesta mantener esta institución sale en el bolsillo de los venezolanos, y como institución debe rendir cuentas al país, incluso frente a la hipótesis de la comisión de delitos tan graves como los que se acusan en este comunicado emitido el día de hoy por el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa. Chu. Estamos conversando con la doctora Rocío San Miguel. Ella es presidenta de Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional, que es la organización bandera de la sociedad civil venezolana sobre el tema militar, sobre este tema que es vital no para los militarólogos, es vital para la República por varias razones. Una de ellas la acaba de señalar la doctora San Miguel. Cada bolívar que se utiliza, cada dólar que se utiliza para mantener el apresto operacional de esa institución, le cuesta a la nación. Así que la nación tiene perfecto derecho a conocer de la salud de esa institución. En segundo lugar, bueno, no segundo, en primerísimo lugar, es que esa institución presta o debe prestar un servicio importantísimo para la República, que es la salvaguarda de nuestra integridad territorial, y colaborar con la mantención de nuestra seguridad interna, incluso nuestra seguridad y defensa nacionales. Así que por muchas y muy importantes razones el país tiene derecho a conocer sobre todo circunstancias tan graves como las que fueron hechas públicas hoy por este comunicado de la Fuerza Armada Nacional. Rocío, tú como conocedora de la institución, no solamente del deber ser de los procedimientos, sino del ser de la institución, del devenir de la institución, ¿qué impacto puede tener el que se haya producido una situación como esta, donde están implicados, sancionados y expuestos de esta manera? Es decir, expuestos en la sanción, más no en el conocimiento de qué es lo que origina la sanción. Un grupo de profesionales, desde un general de división hasta personal de tropa profesional. ¿Qué impacto puede tener esto en la institución que, repito, nos duele a todos y nos importa a todos? Bueno, aquí hay una doble lectura que se puede dar en torno al impacto que esto tiene sobre la Fuerza Armada Nacional. Lógicamente, esto produce una situación de zozobra en la institución Fuerza Armada Nacional. Es decir, aquí se entra nuevamente un estado de sospecha generalizada cuando sorpresivamente se dice que han ocurrido 5 conspiraciones a todo lo largo de los 365 días y no se sabía de nada de eso en todo el país. Segundo, las conspiraciones son catalogadas como traición a la patria. Que hay que recordar entonces y preguntarnos todos, ¿es que acaso las conspiraciones que ocurrieron en 1992 califican también como traición a la patria y no deberían haber generado también degradaciones y expulsiones de la Fuerza Armada Nacional? Grados que hoy se exhiben por muchos políticos en el ejercicio de sus funciones. Son cosas para reflexionar y que se miran al interior de la Fuerza Armada Nacional. Es decir, cómo fueron tratados algunos conspiradores en el pasado, digamos, con
los mecanismos de conceder y ceder para procurar una transición del país, como pudo haber sido catalogado por algunos las decisiones de Caldera en su momento, y cómo se trata hoy a efectivos de la Fuerza Armada Nacional frente al mismo tipo de delito. Eso nos debe llamar poderosamente la atención. Pero por otro lado, esto, repito, genera zozobra, genera angustia, genera un estado de sospecha generalizada y de persecución. Esto se inscribe además en un llamado a aplicar y a desatar la llamada furia bolivariana, que se puede resumir en mecanismos de agresión, de persecución, de secuestro, de desapariciones forzadas, de judicializaciones, de amenazas, de criminalización, de amedrentamiento, de detenciones, es decir, de nada bueno, repito, para la paz y zozobra del país. Y yo creo que aquí lo que hay que hacer es un llamado a la reflexión, es decir, vamos a avanzar en un proceso electoral en Venezuela y nuevamente se entra en una espiral de violencia estimulada desde el propio poder que tiene que ser condenada. Es decir, si se va a sancionar y se va a acusar a efectivos de la Fuerza Armada Nacional, que se adelanten los juicios conforme a la ley, que se produzca la sentencia, que se publique la misma, que se den los decretos en Gaceta Oficial firmados por el presidente de la República y que esto produzca un mínimo del cumplimiento del Estado de Derecho para tener garantía a los venezolanos del control jurisdiccional sobre la institución militar. Pero también hay que hacer un llamado, Chugo, en paralelo a lo que viene ocurriendo en el país contra opositores, organizaciones no gubernamentales, disidentes, críticos y periodistas. Yo creo que esto tiene que señalarse con todas sus letras. Esto no es ningún tratamiento de paz a la nación, ningún respeto al Estado de Derecho. Yo creo que esto es una patada nuevamente a la mesa que inscribe al país en escenarios muy peligrosos para todos los venezolanos. Conversamos, repito, con la doctora Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacionales, a propósito de los anuncios hechos hoy por distintos voceros de la Fuerza Armada Nacional, dando un listado de profesionales militares que fueron degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional en un acto realizado el día de ayer. Hoy se hace pública la lista de estas personas, de estos ciudadanos, sus nombres e incluso sus grados militares. Ya nos ha dicho Rocío San Miguel que el haber omitido en ese anuncio la sentencia y el tribunal que emite la sentencia es una gravísima omisión, porque tanto la expulsión como la degradación serían, de acuerdo al código, penas accesorias, pero habría que ver cuál es la pena central de acuerdo al delito imputado. Eso no ha sido revelado. Aquí ha habido mucha opacidad, y el primero en reconocer esta opacidad fue el mismo señor Maduro Moros, el mismo presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, cuando en su discurso de presentación de memoria y cuenta en la Asamblea Nacional hizo alusión a una expresión, en la sombra tuvo que ser. Yo sé que buena parte de los venezolanos, la casi totalidad de los venezolanos, no supieron exactamente a qué se refería el señor Maduro Moros. En la sombra tuvo que ser fue el nombre de una serie de televisión en la República de Cuba, basada en supuestas hazañas de funcionarios del Ministerio del Interior, de la Policía Política cubana, que eran operaciones encubiertas y por eso en la sombra tenían que ser, ¿no? Ese es el nombre de la serie, a eso aludía la serie, a las hazañas de la Policía Política cubana, y resulta muy curioso que el presidente de Venezuela utilice esa expresión precisamente para justificar el que pudiera hablar en enero del 2024 de 5 conspiraciones de las cuales no sabía nadie, ¿no?
curiosa la alusión, digamos, cubanófila. A propósito, Rocío, ¿qué opinión te merece el que en en diversas opiniones públicas, algunas a través de las redes sociales, de elementos de la Fuerza Armada Nacional, se esté utilizando la expresión también furia bolivariana? Furia bolivariana es una consigna política del PSUV. Con la inscripción Furia Bolivariana han sido vandalizados inmuebles, sedes de partidos políticos opositores e incluso sedes de gremios profesionales y de sindicatos. Resulta extremadamente curioso. Ya es muy grave que un partido político utilice un eslogan para identificar actos de vandalismo, pero es tremendamente delicado que una institución cara a todos los venezolanos utilice esta misma expresión, esta misma consigna, este mismo eslogan. ¿Qué opinión te merece a ti esta situación? Bueno, el problema con este tipo de consigna de carácter simbólico es que terminan siendo incluso muy peligrosas para los altos mandos políticos y los altos mandos militares que las emiten. Porque claramente los llamados colectivos hoy en día pues se tiene una perfecta claridad de cómo fueron, que operaron y se articularon en diversos momentos críticos del país, cómo obedecían a ciertos patrones para realizar actos vandálicos, criminales, asesinar a personas como efecto ocurrió, atemorizar, etcétera. Y lo que hay es un cambio de patrón para, digamos, no seguir incurriendo en algo que ya ha sido perfectamente entendido, no solo por la comunidad internacional, sino los propios venezolanos, pero también por los órganos de protección universal de derechos humanos. No podemos perder de vista que la Corte Penal Internacional tiene abierta una investigación sobre Venezuela, pero también tenemos a la Misión Internacional de Determinación de los Hechos que viene evaluando al país. Y se crean este tipo de consignas que disfrazan de alguna manera las órdenes que se dan para el cumplimiento, que significan estas funciones peligrosas que no solo son repudiables, sino violatorias de derechos humanos, en algunos casos pueden llegar a ser criminales, como puede ser en las circunstancias de incurrir en la desaparición forzada de personas, en las detenciones ilegales, en los actos de tortura. Es decir, yo creo que aquí lo que se trata es de elementos emitidos en forma de clave para que grupos que ya claramente están entrenados y saben lo que tienen que hacer, reciban la señal. No hay otra manera de entenderlo cuando, producida la orden, al día siguiente amanecen las tintas en diferentes espacios y territorios del país donde están opositores, donde están definidos grupos críticos. Esto es una característica muy interesante. Y digo interesante por no decir otras palabras que pueden ser más duras. Pero claramente esto es una orden que activa a grupos violentos, tanto de carácter estatal, como así parece, con órganos de inteligencia del terreno que han procedido a las detenciones, como con actores paraestatales. Esto tiene que ser investigado y hay que, lamentablemente, estar alerta a este tipo de expresiones que generan operativos y generan una serie de patrones que claramente nos indican que obedecen a un tipo de diseño preestablecido. Habría que determinarse si hay formaciones ilegales entrenadas específicamente para cumplir las órdenes de la furia bolivariana. Hay que determinar los métodos y medios violentos
y documentarlos, que éstas cometen, ver los patrones en los desplazamientos que se realizan, siempre muy característico de este tipo de circunstancias. Y cuando me refiero a esto, patrones similares han ocurrido en otros países, en otros momentos críticos. Patrones similares son el actuar encapuchados, el evitar ser identificados, y esta serie de selección previa y específica que hacen de estructuras para amedrentar, en algunos casos destruirlas, en otros casos, como en el pasado, incluso quemarlas, ¿no? Yo creo que estos patrones se repiten con muy pequeñas variantes, pero hay que estar muy alerta porque hablan de estructuras que podrían estar siendo preparadas para cumplir estas tareas. Rocío, te agradezco inmensamente que nos hayas regalado estos minutos y nos hayas dotado de los razonamientos, los criterios necesarios para ampliar nuestra mirada sobre estos hechos tan graves. ¿Quisieras agregar algo más? Bueno, el llamado siempre es a la sindéresis. El llamado Chuo, yo creo aquí es a no ser arrastrados todos los venezolanos a la polarización. Frente a hechos tan repudiables, frente a hechos que nos entristecen, frente al dolor que pueden sentir los familiares en este momento, las personas desaparecidas y detenidas injustamente, frente a la violencia, es muy fácil, repito, resituarse en la violencia. Y yo creo que aquí están los mayores desafíos de los líderes sociales, como tú, quienes están al frente de medios de comunicación, de organizaciones no gubernamentales, de partidos políticos, de no situarse en la provocación, en el extremismo. Nos queda un largo camino para avanzar en unas elecciones competitivas en Venezuela. No hay que perder el foco en la oportunidad de encontrar con mayor robustez posible el punto en el que podamos llegar a este proceso electoral. No perder el foco en ello y el llamado siempre a la paz. Es decir, que cada uno de nosotros, desde nuestro trabajo en el espacio público, pero también familiar y privado, no seamos presas de los extremos que tanto daño han hecho al país. Y por supuesto, el llamado a los más responsables, al poder. Siempre hay tiempo de rectificar y siempre hay tiempo de regresar a la senda del Estado de Derecho y de la institucionalidad. Chugo, creo que esas son las palabras que hay que recordar permanentemente. Te lo agradezco inmensamente, Rocío. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Gracias a ti por la oportunidad. Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacionales, dándonos la opinión de esa organización a propósito del evento hecho público hoy por voceros institucionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. 33 profesionales militares fueron objeto de degradación y expulsión de la institución castrense. Nos dice Rocío San Miguel, es necesario completar los extremos legales que una decisión tan severa como esa implican. Es necesario conocer la sentencia del tribunal que acordó tales penas y establecer también cuáles fueron los delitos imputados y probados, y así si resultaron, como en efecto ocurrió, ser condenados, pues tanto la expulsión como la degradación son penas accesorias. Habría que conocer cuál es la pena central, la penalización central, de acuerdo a la sentencia del tribunal. No hay conocimiento de tal sentencia, no se sabe qué tribunal la emitió, no se sabe en consecuencia si estas personas tuvieron derecho a la defensa, lo cual es un derecho constitucional incluso en la jurisdicción militar. Así que todo eso forma parte de lo que acá nos acaba de explicar de manera muy didáctica, muy pedagógica, Rocío San Miguel. Y finalmente su llamado, que me parece extremadamente lógico, para decirlo de manera bastante más coloquial. Si quien está haciendo esto
lo está haciendo porque quiere repolarizar el país, no caigamos en el juego. No nos polaricemos, no nos convirtamos en el otro extremo de la ecuación estúpida de la violencia. No nos convirtamos en eso. Seamos lo que somos, un pueblo que quiere soluciones, que quiere salir de esta crisis y queremos salir de esta crisis de manera pacífica y que vamos a usar, sí, nuestro instrumento fundamental, que es el voto. No olvidemos, este es un año electoral y a este año electoral vamos a concurrir. Y al concurrir a este evento electoral presidencial del 2024, el gobierno haga lo que haga, si la elección es normal, es competitiva, o por lo menos reúne los extremos que hasta ahora se han producido, incluso con las muy menguadas condiciones que hasta ahora se han tenido. Si eso se produce, el resultado muy probablemente implicará un cambio en las estructuras del poder. Así que serenidad, pie de plomo, tranquilidad, corazón frío y bueno, no embestir los trapos rojos, no seguir los potes de humo y entender que estamos frente a un gobierno que se sabe minoritario y está empeñado en mantenerse en el poder aún siendo minoritario, y para eso recurre a la promoción de situaciones extremas. Cuando son las 8:31, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La fuerza es la unión. Radio Rumbos en Caracas, sensacional, la emisora de Venezuela. Ahora, el gigante Rumbos te estará llevando la reposición de Notirumbos, el periódico impreso en la radio, a partir de las 12 de la medianoche. A petición de nuestros hermanos venezolanos que se encuentran en el exterior, para mantenerlos informados de todo lo que acontece en nuestro país. Una vez más, Radio Rumbo 670M, demostrando que es la emisora de Venezuela en el mundo. ¡Gigante! Son las 8:33. Publicidad. Atención, mucha atención. En Óptica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado, y en el centro comercial Propatria, nivel 2, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento en todo. Llámate ya, 633-0819, y aprovecha esta locura que tiene para ti Óptica Martínez y Bolívar. Aprovecha que es muy limitado. Y ahora, así es, Gregorio, esa es la respuesta. Con previa cita y a precios solidarios. Corre la voz. Vamos a la playa. Posada Mansión Georgette, frente al mar. Villas equipadas con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión Georgette, en el Istmo Caribe de Boca de Chile, a solo 2 horas y media de Caracas. En estos carnavales, somos tu mejor opción. Disfruta de 4 noches y 5 días y solo págate. Reservaciones por los teléfonos 0414-303-2476 y 0414-131-2998. Síguenos por nuestra cuenta @tuposadamonchengerde. Precios increíbles en Red Vital y Macro. Celebra el inicio del 2024 con las mejores ofertas en salud y alimentos. Válido a nivel nacional del 5 al 31 de enero. ¡Los esperamos! Red Vital y Macro, juntos lo vamos a celebrar. Son las 8:35.
Estás escuchando Radio Rumbo 670 AM con la mejor música. Servicios públicos Hola, y la disculpe. información a cada momento. Radio Rumbo 24 horas. Contigo. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En el segmento anterior del programa estábamos conversando con la doctora Rocío San Miguel a propósito del evento hecho público, ocurrió ayer, fue hecho público hoy por distintos voceros institucionales de la Fuerza Armada Nacional, evento en el que fueron degradados y expulsados 30 y tantos profesionales militares, desde un general de división hasta personal de tropa profesional. Bueno, esto ocurrió en el marco de eso que llaman la justicia militar. Los delitos de los que se acusan a estas personas son delitos políticos, como traición a la patria, que es por definición exactamente un delito político. Y bueno, estamos hablando entonces de la utilización del sistema de administración de justicia para castigar los adversarios políticos. Ahora, esto no ocurre únicamente en la jurisdicción militar. Todo el sistema de administración de justicia en nuestro país está, bueno, en discusión permanente, nacional e internacionalmente, por su nivel de relación, por su nivel de cooptación, dicen algunos, por parte del poder, de los grupos que están en el poder. Todos recordamos aquellas bochornosas situaciones cuando en el marco de la solemne jornada de inicio del año judicial, unos señores vestidos, casi que provoca decir disfrazados, con togas, como jueces, empezaban a gritar consignas del PSUV y alabanzas a los líderes del PSUV y del gobierno. Realmente bochornoso, pero bueno, no es la única señal. Los amigos de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia emitieron hoy una comunicación titulada de la siguiente manera: la nueva directiva del Tribunal Supremo de Justicia aleja cualquier duda sobre la partidización de la justicia venezolana. Como ustedes saben, se ha producido un reciente y sorpresivo relevo en la dirección del Tribunal Supremo de Justicia. Esto ocurrió el pasado 17 de enero y según nuestros amigos de Acceso a la Justicia, tal hecho ha dejado algunas incógnitas. ¿Por qué se produjo este cambio antes del acto que marca el inicio de las actividades judiciales? ¿Por qué no fue reelecta la anterior presidenta, quien hace 2 años logró el no menos sorprendente hito de volver a ser designada magistrada y de paso recuperar la presidencia del organismo que había perdido en 2017? Sin embargo, lo ocurrido también sirvió para confirmar otras sospechas: la partidización del máximo juzgado. Bueno, en el curso de esta posición o exposición de nuestros amigos de Acceso a la Justicia, por un lado hacen un perfil de la nueva presidenta del Tribunal Supremo, la magistrada Carislia Beatriz Rodríguez, quien, como revela pues su currículum, no tiene exactamente carrera judicial ni carrera académica, lo que tiene es carrera política, ¿no? También nos hablan del señor vicepresidente del TCJ, Edgar Gaviria Rodríguez, quien tampoco tiene exactamente carrera judicial, tiene carrera política y además está emparentado con la pareja presidencial. Es hermano del ex esposo de Cilia Flores y además dirigente del PSUV. Y finalmente nos hablan también de la magistrada Tania de Amelio. Tania de Amelio, ustedes recordarán, ella fue durante bastante tiempo rectora del Consejo Nacional Electoral
Resulta que ella es nacida en Italia y de acuerdo a la ley, para ser magistrado del Tribunal Supremo de Justicia es preciso ser venezolano por nacimiento. Todos estos datos son ciertamente sorprendentes y tenemos en línea a nuestro amigo, precisamente cofundador y vocero de Acceso a la Justicia, nuestro amigo el doctor Ali Daniels, para que nos explique en profundidad qué significa todo esto, cómo está entonces conformado el máximo tribunal de la República y sobre todo, cómo nos afecta eso a nosotros, al ciudadano de a pie, al venezolano de a pie. ¿Qué significa para usted que me está escuchando o que me está viendo a través de las redes sociales? ¿Qué significa el tener un Tribunal Supremo de Justicia con estas características? Ali, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Muy buenas noches. Te escuchamos. Buenas noches, Chugo. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, estos nombramientos nosotros los vemos desde dos dimensiones. Primero, de lo que el efecto que esto produce en la medida en que este Tribunal Supremo, como ya dijimos en su momento, no lo dijimos ahora, sino que lo dijimos cuando fue electo, es el peor Tribunal Supremo que hasta ahora ha existido, en la medida en que para su elección se violaron preceptos constitucionales, como por ejemplo aquel que prohíbe la reelección de magistrados. Recordemos que aquí hay magistrados que han sido reelectos, como por ejemplo uno de ellos es justamente el que ahora es vicepresidente, el señor Gaviria, que tú lo acabas de mencionar. Él era magistrado del anterior TC11 y ahora vuelve a hacerlo, a pesar, como digo, de una prohibición expresa de la Constitución. Y ahora hay un cambio en la Junta Directiva y el perfil de los que se escogió para ser presidente del Tribunal Supremo es un perfil manifiestamente político, en la medida en que es una persona que nunca ha tenido cargo como juez o como funcionario judicial, ni tampoco como fiscal. Entonces la pregunta es, si usted va a ocupar el máximo órgano del Poder Judicial, lo menos que se le debe exigir es a tener algún tipo de experiencia o judicial o académica. Este tema de la carrera académica es otro elemento que pide la Constitución y aquí no hay ni uno ni lo otro. Entonces, en este sentido, nosotros hacemos una reflexión, porque no es que ahora el Tribunal Supremo es menos independiente de lo que era ayer o antes de que se cambiara la Junta Directiva, no. El tema es que sigue siendo igual de falta de independencia y falta de imparcialidad, pero el mensaje que se está mandando a la opinión pública con estos nombramientos, nombrando operadores políticos, sobre todo en el caso de la presidenta, alguien que prácticamente su carrera, ostentando cargos de representación del partido PSUV, por ejemplo en el caso del Consejo Municipal, lo que está diciendo es que, diciéndole a la ciudadanía, mira, aquí estamos poniendo gente que nos debe su carrera a nosotros, a su lealtad al PSUV y en este caso al gobierno. Entonces, y con esto hay un doble mensaje para decirles, miren, recuerden que el Tribunal Supremo lo controlamos nosotros y ahora nos damos, digamos, les estamos mostrando que no tenemos ningún empacho en colocar a alguien que ha ostentado cargo y que ha sido miembro del PSUV de manera ostensible, como demostró con un video que creo que muchos vieron, que se distribuyó por las redes sociales, donde era presidente del tribunal cuando era concejal, con la presidenta del Consejo Municipal, llamó a los votantes del PSUV a participar en el proceso de elecciones internas. Entonces, claro, ese mensaje que se quería decir es, mire, aquí hay un operador político y esto hace que el control que ya teníamos ahora es todavía mayor. Pero nosotros entendemos que más allá de que hay un sector ahora del chavismo que tenga más poder que otro, esto no altera el hecho de que el Tribunal Supremo sigue siendo un actor que no es ni imparcial ni independiente. Y esto es lo que queremos destacar, más allá de los nombres.
Estamos conversando con Ali Daniels. Él es el doctor Ali Daniels, es cofundador, codirector y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, que es una instancia de la sociedad civil venezolana que hace un monitoreo cercano y exhaustivo de lo que es el sistema de administración de justicia en nuestro país. Ali, yo tuve una experiencia amarga en las noches navideñas, entre diciembre del 2015 y enero de 2016. En aquella oportunidad se acababa de producir una arrolladora victoria electoral de la oposición, se acaban de obtener 2/3 partes de la Asamblea Nacional a punta de voto. Eso no fueron conspiraciones, ni fueron alzamientos militares, ni fueron nada de eso. Pues a punta de voto se logró nada más y nada menos que 2/3 partes del Parlamento venezolano. Sin embargo, repito, entre gallos y medianoche, en plena temporada navideña decembrina, se cambió la estructura del Tribunal Supremo de Justicia. Hubo una situación extremadamente vergonzosa. Algunos de los dos magistrados eran diputados del PSUV y votaron por sí mismos con las dos manos alzadas. Bueno, eso fue preciso para lo que después ocurrió, utilizar el Tribunal Supremo de Justicia como un instrumento para castrar al nuevo Parlamento, para castrar la nueva mayoría parlamentaria. ¿Qué sentido tiene este gesto brutal, podríamos llamar, de ejercicio prepotente del control, cuando estamos precisamente entrando en un año electoral? ¿Hay relación entre una cosa y la otra? Sí, es justamente lo que estaba destacando, ¿no? Que justamente el decir que se nombra como presidenta primero de la sala electoral y luego presidenta del Tribunal Supremo a esta persona que ahora es esta señora que es la presidenta de la sala electoral, claro, se le está dando un mensaje a la opinión pública. Mire, recuerden que esto no es casual, que justamente estamos en un año de elecciones donde justamente el hecho de que la presidenta de la sala electoral, que ahora también es presidenta del Tribunal Supremo, tiene esta carrera política con esta militancia de alto perfil político, está diciéndole a todas las personas: miren, aquí pase lo que pase, si hay algún problema y se va al Tribunal Supremo, ya ustedes saben lo que va a pasar. Este es el mensaje que hay detrás. Y todo es hecho para sembrar el desaliento, para justamente desalentar el voto, para que las personas digan: bueno, entonces si esto está así, entonces ¿para qué voy a votar?, ¿no? Y justamente queremos llamar la atención de esto porque precisamente es a pesar de esto que debemos ir a votar. Y creo que ese es el mensaje que tenemos que transmitir como ciudadanos conscientes, como ciudadanos que sabemos en el país que vivimos y en el gobierno que vivimos, y que precisamente por eso no debemos caer en estas trampas, estos juegos mentales, donde nos dicen: mira, aquí no hay salida, aquí nosotros tenemos todo el poder y no hay nada más que hacer, y que la gente entonces diga: bueno, como esto es así, ¿para qué voy a votar? Y justamente este desaliento y esa desesperanza es la que quiere sembrarse para evitar que en unas próximas elecciones los venezolanos podemos bajar a escoger al próximo presidenta o presidenta de la República. Ali, te queremos agradecer enormemente que nos hayas regalado estos minutos y nos hayas dado esta explicación tan clara sobre cómo esta operación de amedrentamiento de la sociedad se le puede transformar en un boomerang precisamente a quienes intentan adormecer al país o atemorizar al país, y más bien le están dando razones al país para insistir en la necesidad del cambio. Un gran abrazo y buenas noches. Un abrazo, Chugo. Saludos. Ali Daniels, director, cofundador y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Antes de terminar nuestro programa de hoy, quiero compartir con ustedes unas declaraciones que dio la doctora Tamara Sujú
lo dio a través de las redes sociales y lo recoge en una nota de prensa los colegas del diario Tal Cual, en su versión digital, por supuesto, que es la única que circula. Esto también a propósito de el acto de degradación y expulsión de una treintena larga de militares profesionales de la Fuerza Armada Nacional. Recuerden ustedes, Tamara Sujú es una activista defensora de derechos humanos venezolana, se encuentra en el exterior y fue objeto de una solicitud de aprehensión por parte del Ministerio Público venezolano. La nota de Tal Cual dice lo siguiente: Tamara Sujú exige una evaluación forense al capitán Angelo Heredia. Voy al texto. La abogada y defensora de derechos humanos Tamara Sujú exigió un examen independiente de médicos forenses para el capitán Angelo Heredia. Sujú señaló en Twitter que el 23 de enero, durante el acto de degradación y expulsión de 33 oficiales de la Fuerza Armada Nacional, Heredia llegó en silla de ruedas y en muy malas condiciones. Todos los oficiales llegaron esposados en una sola cadena, esposados de manos y pies y cintura, excepto el capitán Heredia, relató. La defensora destacó que en el acto estuvo todo el alto mando militar. Todos ellos, dice Tamara Sujú, son cómplices de las torturas ejecutadas, al menos contra Heredia, al que obligaron a grabar varios videos que luego usaron para mostrarlos, luego editados en uno solo, al público, donde con claros signos de tortura, sin gesticular ni mover los brazos, acusó a varias personas, agregó. Aseveró que a todos los militares los desnudaron en pleno patio, hombres y mujeres, y les hicieron ponerse un uniforme. Detalló que al capitán Heredia tuvieron que cargarlo para hacer esto porque no podía moverse. El capitán retirado Angelo Julio Heredia Gervasio fue detenido en la madrugada del jueves 14 de diciembre. De acuerdo con la periodista Sebastiana Barraez, Heredia fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional al tratar de atravesar una trocha desde Cúcuta hacia San Antonio del Táchira y fue puesto a la orden de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIN. Un día después, su madre, Saturnina Gervasio de Heredia, publicó un video en redes sociales pidiendo a las autoridades información sobre el paradero de su hijo. Angelo Heredia formaba parte de una larga lista de militares presos que se ha agrandado durante el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, logró escapar de su centro de detención, la cárcel de Ramo Verde, en diciembre de 2019 y permaneció en el exilio durante años. La detención del militar se produjo en 2017 cuando fue acusado junto a Roberto Enríquez, presidente de COPEI, y de Eduardo Bettencourt de traición a la patria e instigación. Días antes de su encarcelamiento, Heredia denunció ante el Ministerio Público el contrabando de gasolina en el estado Táchira. Esta es la nota del diario Tal Cual a propósito de las denuncias hechas por Tamara Sujú a través de las redes sociales sobre este evento del día de ayer y en particular sobre la situación de este militar, el capitán Angelo Heredia. Por supuesto, una situación como esta es... lo primero que uno piensa es que sería increíble, ¿no? Presentar en un acto público a un militar detenido en tan grave estado como consecuencia de los maltratos recibidos que ni siquiera podía tenerse en pie. Lamentablemente, hay elementos que hacen desgraciadamente creíble esta afirmación, por cuanto hay antecedentes. Todos podemos recordar con espanto el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo. El capitán Rafael Acosta Arévalo fue también detenido y denunció ante el tribunal donde estaba siendo juzgado haber sido objeto de crueles torturas. Llegó al tribunal en tan malas condiciones que apenas podía hacer gestos con la cabeza para decir en qué estado estaba y señalar las causas
de sus dolencias. Comparto con ustedes parte de la información que sobre este tema y con fecha 30 de octubre de 2020 publicó el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos, PROVEA. Dice así: caso Capitán Rafael Acosta Arévalo, informe misión de determinación de hechos. El pasado mes de septiembre de 2020, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas, ONU, presentó un informe de 443 páginas con sus investigaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014 en la República Bolivariana de Venezuela. Este informe, como mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se presentó con el objetivo de asegurar la rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas. El caso 17 de los evaluados por esta misión de determinación de hechos fue precisamente el caso del capitán Rafael Acosta Arévalo. Y dice así la misión de determinación de hechos de la ONU. El 22 de junio de 2019, la esposa del capitán Rafael Acosta Arévalo, Walisca Pérez, publicó un video en los medios sociales expresando su preocupación por no haber sabido nada de su marido desde las 14 horas del día anterior. En ese momento, el capitán se dirigía a una reunión personal en Guatire, Estado Miranda, con oficiales militares activos y retirados. Durante varios días su familia no supo su paradero. Sus abogados no pudieron comunicarse con él hasta el 28 de junio de 2019, cuando fue presentado ante un tribunal militar. El miércoles 26 de junio de 2019, el gobierno anunció que la DGCIN había detenido al capitán Acosta Arévalo. En una conferencia de prensa, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, anunció que el capitán Acosta Arévalo había sido detenido junto con otras personas acusado de participar en una conspiración para un golpe que se iba a realizar los días 23 y 24 de 2019, llamado Vuelvan Caras. El ministro mostró un video del capitán Acosta Arévalo supuestamente planeando la conspiración. El ministro no proporcionó información sobre su lugar de detención. El 27 de junio de 2019, el fiscal general Tarek William Saab hizo una declaración televisiva que se sumaba a la información presentada el día anterior por el ministro Rodríguez. Dijo que el Ministerio Público estaba abriendo una investigación sobre esta conspiración. El fiscal general acusó a 14 individuos, incluyendo civiles y militares retirados, dentro de los cuales estaba el capitán Acosta Arévalo. La investigación fue asignada a la Fiscalía Nacional 39ª. Según un informe de la DGCIN, en la mañana del 26 de junio, 2 oficiales de la DGCIN viajaron de Caracas a Guarenas para arrestar al capitán Acosta Arévalo, basándose en información de inteligencia. La versión de la DGCIN parece contrastar con la versión de la familia del capitán Acosta Arévalo, que no lo había visto ni sabido de él desde el 21 de junio. Desde esa fecha se desconocía la ubicación y el paradero del capitán Acosta. Según el informe de la DGCIN, los oficiales de ese cuerpo llevaron al capitán Acosta Arévalo al Hospital Militar Carlos Arvelo a las 7 horas del 28 de junio de 2019. El médico certificó que tenía traumatismo en el tórax, nariz, dedos y tobillos, deshidratación moderada y una infección en la piel. El informe concluyó que estaba en condiciones estables. Increíble, ¿no? En la noche del 28 de junio de 2019, el capitán Acosta Arévalo fue llevado para su audiencia de presentación ante el tercer juzgado militar de control del municipio Libertador Bolivariano, Distrito Capital. Los demás acusados también fueron llevados al tribunal. En el caso del capitán Acosta Arévalo fue asignado a un tribunal militar, ya que se le acusó de delitos militares. El capitán Acosta Arévalo era un civil que fue dado de baja del ejército en 2006. Los oficiales de la DGCIN llevaron al capitán Acosta Arévalo a la audiencia en una silla de ruedas. Antes de la audiencia, el abogado del capitán Acosta Arévalo tuvo una breve interacción con su cliente. Los oficiales de la DGCIN insistieron en estar presentes durante la conversación. Según su abogado, lo primero que hizo el capitán Acosta Arévalo fue pedir ayuda. El capitán Acosta Arévalo no podía articular ninguna palabra, no podía mover sus manos o piernas, estaba dolorido y sangrando, estaba descalzo, sus ojos estaban muy abiertos. El abogado del capitán Acosta Arévalo le preguntó si había sido torturado y él asintió con la cabeza. El personal del tribunal trató de darle un poco de agua. Cuando el juez vio el estado del capitán Acosta Arévalo en la entrada de la sala de audiencia, ordenó su traslado inmediato al hospital militar en Fuerte Tiuna. La audiencia procedió para los otros acusados. La audiencia del capitán Acosta Arévalo fue pospuesta para el día siguiente. Bueno, no pienso seguir porque
Alrededor de las 21 horas del 28 de junio, los oficiales de la DGCIN condujeron al capitán Acosta Arévalo desde la sala del tribunal hasta el hospital. El viaje duró unos 5 minutos en coche, según el registro policial de la DGCIN. Según un registro médico al que tuvo acceso la misión de determinación de hechos de la ONU, el capitán Acosta Arévalo llegó al hospital sin signos vitales. Repito, con este terrible antecedente corroborado y documentado por la misión de determinación de hechos de las Naciones Unidas, no es difícil entonces creer en la versión según la cual en el día de ayer, en este evento, uno de los acusados llegó a recibir este castigo de la expulsión y la degradación en silla de ruedas, tal como llegó al tribunal el capitán Acosta Arévalo. Repito, para concluir las cosas que acá nos dijeron tanto nuestra primera invitada, Rocío San Miguel, como nuestro segundo invitado, el doctor Ali Daniels. Si todo esto lo están haciendo para enardecer al país y lanzarnos a la violencia, pues que se equivoquen. Que ahora más que nunca todos digamos, no señor, el instrumento para dar respuesta efectiva a todo esto es el voto. Si todo esto que están haciendo es para inducir el desánimo y que algunos de nosotros digamos, vieron, no vale la pena votar. No. Que sea exactamente lo contrario. Que ante tanta iniquidad la respuesta sea, bueno, si eso es así, hay que cambiar esto. Y el instrumento para cambiar esto es precisamente el arma del hombre libre. El arma del hombre libre es el voto. Cuando son las 9 en punto nos despedimos. Trabajamos para ustedes. En la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza, Venezuela, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión fue la presentación de frigoríficos NIS. El Placer de la Carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao, diagonal a la Plaza Bolívar de ese municipio. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos, si Dios quiere. Bueno, parece que tuvimos un delay ahí al final. Cuídense muchísimo. Nos encontramos mañana, repito, si Dios quiere. En estas circunstancias del país, lo primero que hay que tener es precisamente muchísima confianza en Dios. Un gran abrazo. Hasta mañana.